Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios de este día. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder escuchar, poder compartir la palabra de Dios, poder escudriñar la Sagrada Escritura y qué nos quiere decir el Señor a cada uno de nosotros en este día. Por eso vamos a dar inicio diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar juntos la presencia del Espíritu Santo. Digamos con fe, con esperanza: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a escuchar la primera lectura de este día, luego la vamos a compartir y así sucesivamente escucharemos el Salmo, lo vamos a compartir y luego el Evangelio y lo vamos a compartir. Quiero que, si es la posibilidad, tengamos la Sagrada Escritura en la mano y así podemos escudriñar juntos la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la primera lectura de la profecía de Nahum. Miren, sobre los montes los pies del mensajero que pregona la paz. Festeja tu fiesta, Judá. Cumple tus votos, porque el Belial no volverá a pasar por ti, pues ha sido aniquilado. Porque el Señor restaura la gloria de Jacob y la gloria de Israel. Lo habían desolado los salteadores, habían destruido sus sarmientos. Ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de despojos. Escuchen: látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al asalto, llamear de espadas, relampagueo de lanzas, muchos heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin se tropiezan en cadáveres. Arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti diciendo: desolada está Nínive. ¿Quién lo sentirá? ¿Dónde encontrar a quien te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, la primera lectura de este día de la profecía de Nahum comienza diciendo algo muy interesante. Miren sobre los montes los pies del mensajero que pregona la paz. ¿Quién es el mensajero que pregona la paz? Cristo el Señor. Cristo, Dios, es la persona que viene a traer siempre la paz. El gran problema entre la diferencia del hombre y de Dios es que Cristo pregona una paz donde nos invita a amarnos los unos a los otros. Como en el Antiguo Testamento, en la profecía de Nahum, Dios, el Padre, pregonaba una paz, hablaba de una paz y quería que el pueblo viviera en una paz. El gran detalle está que la paz que brinda Dios es muy distinta a la paz que pregonan los seres humanos. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es amarse los unos a los otros. Ya lo decía el mismo Cristo cuando viene en el Nuevo Testamento: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Pero la gran diferencia es que la paz que pregona el hombre no es amarnos los unos a los otros, sino que la paz que pregona el hombre tiene su base fundamental primero en la guerra. Porque para el ser humano poder supuestamente vivir en paz, primero debe pasar por un acontecimiento que es la guerra. Lo vemos a lo largo de la historia, no es algo que nos hemos inventado, no. Cuando uno lee la historia, cuando nosotros nos adentramos a la historia, nos encontramos cómo el ser humano siempre quiere encontrar la paz a base de una guerra. Vivimos tiempos actuales. ¿Cuántos países aún están en guerras buscando supuestamente una paz? Es decir, aquellos que deberían pregonar la paz, lo primero que hacen es pregonar la guerra. Entonces, ¿qué significa esto? Que en vez de tener a Dios en el corazón, tenemos al Dios del mundo. Tenemos al demonio
colocado en nuestro corazón. Y entonces eso hace que en vez de buscar una paz realmente, donde nos amemos los unos a los otros como Dios nos lo pide, entonces buscamos una paz a la luz de la guerra. Fíjense, dice, miren sobre los montes los pies del mensajero que pregonan la paz. Hoy en día vivimos en una sociedad que quiere realmente sacar a Dios de la historia. Fíjense lo que está pasando en estos países, ¿no? Donde no le permiten a un obispo salir de su casa sacerdotal para hacer la Eucaristía. Lo tienen sitiado, lo tienen rodeado de policías. ¿Por qué? Porque ellos no quieren escuchar ese mensajero de la paz. Son 2, 3, 4 personas que en vez de tener a Dios en el corazón, tienen al Dios del mundo. Entonces, valientes estos obispos que siguen y estos sacerdotes que siguen pregonando la paz del Señor, la paz que viene de Dios. Veíamos hace unos días atrás donde este obispo con el Santísimo en la mano les invitaba a abrazarse, les invitaba a vivir la paz. Pero el ser humano que vive en una ceguera espiritual totalmente, entonces cree que la paz no se consigue de esa manera, sino cree que la paz se consigue se cree que la paz se consigue a través de la guerra, ¿sí? Es decir, queridos hermanos, nosotros debemos aprender a vivir la paz de Dios. Por eso el Señor decía, ¿no? En la primera lectura, arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Eso es lo que hacen este tipo de personas. ¡Qué espectáculo vergonzoso! Primero porque ellos se creen que van a ser eternos. Nadie es eterno en el mundo, como dice aquella muy conocida canción. Nadie es eterno en el mundo, nadie lo es. El único eterno se llama Dios. Todos vamos a tener que pasar por ese momento de la muerte. Sea ahorita, sea mañana, sea dentro de 100 años, cuando Dios lo tenga previsto para cada uno de nosotros. Nadie es eterno. Ahora, la pregunta es, ¿qué ganamos nosotros con ganar el mundo y perder a Dios? Ya lo vamos a ver en la reflexión del Evangelio. Por eso, queridos hermanos, hoy la primera lectura nos hace esa invitación. Busquemos la paz de Dios, pero no una paz en base de la guerra, sino una paz en base en la fraternidad, amándonos los unos a los otros. Es la invitación de la profecía de Nahum de este día. Esta primera lectura nos hace esa invitación. Miren, fijémonos, coloquemos nuestra mirada en el que anuncia la paz. ¿Quién es el que anuncia la paz? Dios. Dios es el que anuncia la paz. Dios es el que nos hace la invitación a vivir en paz. Por eso, queridos hermanos, debemos pregonar siempre esa paz y festejar la paz de Dios. Qué triste cuando uno ve a través de las guerras cómo se destruyen familias, cómo se destruyen hogares, cómo se destruyen países, cómo mueren gente inocente que nada tienen que ver. Personas que han vivido su vida tranquilo, que han vivido en la paz del Señor, pero tienen que sufrir los flagelos de las guerras. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere vivir según la paz de Dios. El hombre quiere vivir según la paz que le brinda el demonio. Y para ello eso es lo máximo. Recuerden que el demonio tiene muchos tentáculos. Es como un pulpo. Tiene muchos brazos. Y el demonio siempre quiere abrazarlos a todos para que todos se alejen de Dios. Ahora depende de usted y de mí si nosotros decidimos alejarnos de Dios o decidimos realmente estar cerca del Señor. Por eso hoy la palabra de Dios nos hace a nosotros esa invitación. Vamos, queridos hermanos, a compartir realmente la paz que viene de Dios. Vamos a orar como hijos de Dios para que reine siempre la paz del Señor. Fíjense, ¿no? Arrojaré basura sobre ti, haré de ti un espectáculo vergonzoso. Quien te vea se apartará de ti. Si nosotros pregonamos una paz en base de la guerra, todo el mundo se va a apartar. Los que realmente aman a Dios. Porque los que no aman a Dios se le van a unir. ¿Pero para qué? ¿Para perder la vida? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde y se aleja de Dios? Por eso, queridos hijos, hoy la palabra del Señor nos invita en la primera lectura a colocar nuestra mirada en el Señor. Él debe ser nuestro principal referente en la vida, Cristo. Cristo, un hombre que pregonó siempre la paz. Un hombre que nunca pregonó la violencia, sino siempre la paz. Cristo, el hombre que nos invita a seguirlo a Él en la paz, amándonos los unos a los otros como verdaderos hermanos y reconociendo que necesitamos siempre de Dios, que necesitamos siempre del Señor. Vamos a escuchar el salmo de este día, Salmo
responsorial tomado del libro del Deuteronomio capítulo 32. Dice así: yo doy la muerte y la vida. Todos. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Todos. Yo doy la muerte y la vida. Pero ahora miren, yo soy yo y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Todos. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mi mano la justicia, haré venganza del enemigo y daré su paga al adversario. Todos. Yo doy la muerte y la vida. Pues el Salmo 32 del capítulo 32 del libro del Deuteronomio nos muestra que la muerte y que la vida siempre vienen de Dios. Fíjense, el día de su perdición se acerca. Muchas veces perdemos la fe porque pensamos que Dios no actúa inmediatamente. Sí, Dios actúa. El problema es que Dios actúa en su momento, no en nuestro momento, en su tiempo, no en nuestro tiempo. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Por ejemplo, vivimos en un mundo de guerra, como le decíamos, y oramos al Señor para que calme la guerra. Pero el gran problema es que recuerden que Dios tiene que librar una batalla con el demonio. San Miguel Arcángel, los santos, los ángeles libran esa batalla contra el demonio, la batalla espiritual. Decía en estos días la palabra de Dios algo muy interesante. En estos días que la estábamos compartiendo, decía que esos demonios están en el aire. Esas son las potestades que gobiernan este mundo. Entonces Dios tiene que librar esa batalla para poder librarnos a nosotros. Recuerden que Cristo murió en la cruz por nuestra salvación y esa salvación depende de nuestra adhesión a Cristo. Esa salvación depende de nuestro seguimiento radical al Señor, con nuestras miserias, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, sí, pero debemos aprender a seguir al Señor. El detalle está que cuando hay una guerra, nosotros queremos que Dios nos conceda la paz inmediatamente. No, todo tiene que darse en su momento. ¿Por qué? Porque de eso debemos aprender, que de nada sirve que nosotros coloquemos nuestra esperanza en manos de los hombres. Debemos aprender a colocar nuestra esperanza en manos de Dios. Ese es el gran detalle de nosotros, que nosotros colocamos nuestra esperanza en manos de los hombres y se nos olvida colocarla realmente en las manos de Dios, en las manos de aquel que puede dar la muerte y puede dar la vida, que en este caso es el Señor. ¿Por qué? Porque fijémonos en algo muy interesante. Vino la pandemia y todo el mundo oraba, todo el mundo se colocaba en manos de Dios y le pedía al Señor que protegieran a los ancianos, que eran los más vulnerables de esta pandemia, para que no murieran, para que de verdad tuvieran la oportunidad de seguir viviendo. ¿Sí? Está muy bien. Pero antes de la pandemia, ¿cuántos países aprobaron la ley de la eutanasia? Antes de la pandemia, ¿cuántos países aprobaron la ley del aborto? Y la gente oraba para que la madre que estaba embarazada no le diera el COVID para que pudiera tener su bebé. Pero qué coherencias tiene en la vida, ¿no? Entonces, cuando hay un problema, una dificultad, oramos al Señor. Pero cuando no hay nada, entonces hacemos lo contrario. Aprobamos leyes que van en contra de la ley natural, que van en contra de la ley de Dios. Por ejemplo, ley del aborto, ley de la eutanasia, matrimonios igualitarios, todo lo que vaya en contra de la ley natural del hombre. Entonces, ¿cómo le pedimos a Dios que nos conceda la paz cuando nosotros somos los primeros artífices de la guerra? Porque tenemos una guerra constante con Dios. ¿Cuánta gente hoy tiene una guerra constante con Dios? Simplemente por servir intereses humanos. Díganme, aquellos militares, aquellos policías que se ponen al servicio de un sistema que oprime al pueblo, por ejemplo, es simplemente por ellos tener un beneficio económico y por estar bien con los que están mandando de turno. Pero prefieren estar en guerra con Dios. Prefieren hacerle la guerra a Dios. No importa, ¿sí? No importa. ¿Por qué? Porque no tienen una concepción de que la vida no es solamente esta.
sino que no tienen una concepción de que después de esta vida viene la vida eterna, la presencia delante de Dios. Preferimos o prefieren perder esa presencia delante de Dios por servir intereses humanos. Por eso dice el Señor, el día de su perdición se acerca. El día de su perdición está muy cerca. ¿Por qué nosotros muchas veces pensamos que Dios no nos ayuda? No, si Dios siempre nos ayuda. Mire, Dios nos ayuda tanto que todos los días nos da la oportunidad de vivir. ¿Quiénes de ustedes y yo se acostaron anoche pensando que hoy iban a vivir? No lo sabemos. Nos acostamos cada noche diciéndole al Señor, Señor, ahora puede dejar a tu siervo e irse en paz. Hágase tu santa voluntad. Ya está. Pero si despertamos, Dios nos está brindando una hermosa oportunidad para buscarlo, para estar cerca de Él, para amarlo, para pregonar la paz, para pregonar realmente amarnos como hermanos. Pero el ser humano prefiere pregonar la guerra. El ser humano prefiere vivir lejos de Dios. Por eso el salmista lo decía, ¿sí? El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura. El día de su perdición, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que aquellos países donde los sacerdotes, los obispos, los religiosos son perseguidos, no tienen que preocuparse porque el defensor de su vida y de su alma se llama el Señor. Y si morimos en este cuerpo mortal, viviremos eternamente. No tengamos miedo de anunciar la palabra del Señor. No tengamos miedo de pregonar la palabra del Señor. ¿Qué es la vida del hombre lejos de Dios? Nada, miseria, hambre, guerras, destrucción. Pero cuando vivimos cerca de Dios, ¿qué es la vida? Es la vida eterna, es el amor de Dios, es la bondad y es la misericordia del Señor. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos fijar nuestra mirada en el que es, que en este caso es Dios. Fíjense, dice, pero ahora miren, yo soy yo y no hay otro fuera de mí. Esas personas que invitan a las guerras, esas personas que invitan a acechar a los sacerdotes, a los obispos, ir en contra de la religión, esas personas también se mueren. En cambio, Dios no muere. La iglesia fundada por Cristo es la única institución en todo el mundo que ha visto cómo se construye y cómo se destruyen reinos y ella sigue estando en pie. ¿Por qué? Porque no es obra humana, es obra de Dios. ¿Cuántos hombres a lo largo de la historia pregonaron guerras? Por ejemplo, Napoleón. ¿Cuántas guerras pregonó este hombre? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos asesinatos? ¿Y dónde está? Muerto. ¿Y dónde estará? Solo Dios lo sabe, ¿sí? Si esa alma se salvaría o fue directamente a la condenación. ¿Por qué? Porque su ambición no fue Dios, su ambición fueron las cosas de este mundo. La guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahí está ese señor que hacía así. Ya ustedes saben quién es. Pregonó tantas guerras, tantas muertes en contra de gente indefensa. Era un loco, era un maniático. ¿Y dónde está? Me imagino que estará pagando todo el mal que hizo en esta vida. Y aquellos que hoy pregonan la guerra van derechito a la misma cosa. De nada le servirán tantos millones, de nada le servirán tantas cosas materiales, de nada le servirá todo lo que tiene, porque eso no le va a dar la salvación. La salvación no se compra, la salvación se gana. Y se gana haciendo la voluntad de Dios. Se gana perdiendo el mundo, pero ganando a Dios. Así que pidámosle a Dios Todopoderoso que nosotros podamos siempre fijar nuestra mirada en el que es, que en este caso es Cristo, es el Señor. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 24 al 28. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 24 al 28. Dice así: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla?
Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, y en el Evangelio de San Mateo viene a reafirmar lo que hemos compartido en la primera lectura de la profecía de Nahum y en el Salmo responsorial tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 32. ¿Por qué lo viene a reafirmar? Porque dice que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Primera cosa importante, ¿sí? El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, ¿sí? Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Fíjense, la primera invitación del Señor, a perder la vida de este mundo para ganar la vida eterna. Pero resulta que preferimos vivir contrariamente, preferimos perder la vida eterna, no importa, pero vamos a disfrutar de esta vida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice un adagio muy popular y muy conocido, ¿sí? Vamos a disfrutar de esta vida que es una sola. Muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Disfrutemos de esta vida que es una sola y hagamos y deshagamos. No importa, vivamos como queramos, hagamos las cosas contrarias, vamos en las cosas inmorales, hagamos que se aprueben leyes de muerte, de aborto, de eutanasia, que vamos en contra de Dios, no importa, pero la vida hay que disfrutar. Entonces preferimos perder la vida eterna y ganar la vida de este mundo. Fíjense, la primera invitación del Señor es perder la vida terrena. Tenemos que morir a todas estas perversidades. Nuestro tiempo actual está viviendo una Sodoma y Gomorra. Está haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere. Está haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Así de sencillo. De eso estamos haciendo. Gracias a Dios hay personas que se mantienen firmes en la fe, que oran, que rezan, que le piden al Señor que bendiga, que proteja nuestro pueblo y nuestra humanidad. Pero la gran mayoría está haciendo las cosas contrarias. Están ganando la vida terrena, pero perdiendo la vida eterna. Y fíjense que el Señor hoy nos hace esa invitación en el Evangelio. Dice, si uno quiere salvar su vida, dice la palabra, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿Quiere salvar su vida? Piérdela en este mundo, pero evangelizando. Piérdela en este mundo, pero llevando la palabra de Dios. Fíjense, están tratando de meter presos a unos obispos, a unos sacerdotes en X país. Lo están tratando de meter presos. ¿Por qué? Porque están perdiendo la vida anunciando el Evangelio de Dios. Y estas persecuciones en contra de la Santa Madre Iglesia han existido y seguirán existiendo. Siempre van a existir. El Señor lo decía claramente en uno de los pasajes del Evangelio. Tendrán guerras, persecuciones, tratarán de meterlos presos, los matarán, ¿sí? Pero no tengan miedo. No tengan miedo, porque podrán matar el cuerpo, pero no podrán matar el alma. Entonces, fíjense, la primera invitación del Señor es a perder la vida de este mundo para poder ganar la vida eterna. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a hacerlo? ¿Estamos nosotros dispuestos a perder la vida de este mundo? Ahora, fíjense, luego dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? La vida vale más que el mundo entero. La gente que pregonan las guerras quieren ganar el mundo entero. Quieren tener gente como focas aplaudiéndoles. Qué maravilloso, hizo la guerra, nos libramos. Pero ¿cuántos asesinatos? ¿Cuánta gente inocente murió? ¿Cuánta gente que no tenía nada que ver con esas ambiciones personales murieron? Los que pregonan la guerra, ¿dónde están? Sentados detrás de un escritorio. ¿Usted no los ve en la guerra? No, ¿quiénes van a la guerra? La gente inocente. Aquellos que no tienen un conocimiento de Dios y por darle de comer de repente a parte de su familia o por tener un cierto beneficio en este mundo, entonces se van a la guerra, a perder la vida, ¿sí? Pero no a perderla por Dios, a perder la vida por los intereses de unos que están sentados detrás de los escritorios. Qué triste,
Qué triste que nuestra humanidad se haya sumergido en ese mundo de guerra, de odio y de violencia. Por eso el Señor es claro. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve a usted tener todo lo que pregona este mundo? Todo a nivel material. Hay gente que se ambiciona por tener y tener y tener materialmente. ¿De qué le sirve? Muchas veces estamos pensando así como los griegos, los egipcios, los que pensaban antes que mientras más bienes tenía, más fácil era poder alcanzar la vida eterna. Eso lo pasan muchos en las películas. Y en la historia también se ve. Creemos que porque tengo oro, porque tengo dinero, entonces voy a comprar la salvación. No, Señor. La salvación se gana perdiendo la vida en este mundo, anunciando el evangelio a tiempo y a destiempo, sin tener miedo de hacerlo. Que nos van a criticar, que van a juzgar, que van a hablar, que nos van a señalar, que a todos nos meten en un mismo. No importa. Si hablaron del Hijo del Hombre y decían que era un comelón, que era un glotón, que era un borracho. Si hablaron de Cristo, no van a hablar de nosotros. Si vivimos tan preocupados por el qué dirá la gente, como si la gente nos fuera a salvar a nosotros. No, queridos hijos, nosotros nos salvamos si nosotros perdemos la vida de este mundo anunciando el evangelio de Dios. Así que no tengan miedo, que van a hablar, que van a criticar, que van a juzgar. No le importe a usted eso, usted simplemente hágalo. No te ganes el mundo, gánate la vida eterna. Porque usted se puede ganar el mundo hoy y esta noche se muere. ¿Recuerdan el evangelio de aquel rico que dijo, voy a tumbar el granero? ¿Sí? Porque tenía una cosecha inmensa, voy a tumbar este granero, voy a hacer uno más grande, voy a meter todo mi grano allí y voy a meter todas mis cosas materiales allí y me voy a acostar y me voy a dar la buena vida. Y voy a decirme a mí mismo, ahora sí, date la vida que mereces. ¿Y qué le dijo Dios? Insensato. Es más, se lo voy a traducir. Bobo, tonto, estúpido. Usted esta noche se muere. ¿Y qué van a hacer con todo el grano que usted metió en ese granero inmenso? Le decía yo a la gente de mi parroquia, hacemos cachapitas y le damos con queso a todos los que vengan al velorio para que digan, ¡ay, qué hombre más bueno! O sea, tonto, no gane las cosas del mundo, pierde las cosas del mundo por Dios. Pierde las cosas del mundo por el Señor. Porque ¿de qué le sirve a usted ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Cuál vida? La vida eterna. Esa vida con el Señor. A mí me impresiona mucho aquel evangelio donde el rico y el pobre, ¿no? El rico banqueteaba, el pobre estaba al pie de la puerta esperando qué caía, qué le echaban. El rico murió, el pobre murió, fueron enterrados. Uno fue llevado al seno de Abraham. El otro, que adoró, amó y se dio la buena vida, fue enterrado. Y el que se dio la buena vida, le pidió a Abraham que enviara al pobre para que mocara la punta de su lengua, porque las llamas le atormentaban. ¿Acaso todos los bienes materiales que tenía le dieron la salvación? No. Pero la pudo haber conseguido si hubiese visto a su hermano con ojos de misericordia y le hubiese compartido de lo que él tenía. Hay gente que no compartimos de lo que tenemos porque pensamos, y si yo doy esto mañana, ¿qué voy a comer? Y si yo doy esto mañana, ¿qué voy a hacer? Oye, ¿sabes usted si tiene un mañana? ¿Sabe usted si va a tener la oportunidad de seguir viviendo mañana? No tentemos a Dios. No tentemos al Señor, creyéndonos que vamos a vivir eternamente. No. Todos morimos. Todos morimos. No hay nadie que sea eterno, solo Dios. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si vive lejos totalmente de Dios? Si vive lejos totalmente del Señor. ¿Qué podrá dar, dice la palabra, para recobrar la vida? ¿Qué podrá dar? ¿Qué le dijo entonces el hombre que fue enterrado? Pues manda a Lázaro, mándalo para que vaya visite a mis hermanos que aún están en la tierra. ¿Y qué le dijeron? No, ni porque un muerto resucite. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es el mundo.
son las guerras, son las divisiones. Y qué tristeza. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo hoy debemos preguntarnos, ¿qué queremos ganar nosotros? ¿El mundo entero o la vida eterna? Por eso, la primera recomendación del Evangelio es perder la vida para ganarla. Perder la vida terrena, la vida de este mundo, para ganar la vida eterna. ¿Sí? No importa que nos juzguen, que nos critiquen, que hablen de nosotros, ganemos la vida eterna. Esa es la que nos debe interesar a cada uno de nosotros. Segundo, la vida vale más que el mundo entero, porque usted podrá tenerlo todo, pero si no tiene a Dios, estás vacío existencialmente. Si no tienes a Dios en tu corazón, estás vacío, porque cuando no tienes a Dios no eres capaz de hacer una obra de caridad, de ayudar a un pobre, de ayudar a un necesitado, de darlo todo por seguir al Señor. ¿Cuántos santos en la historia de la iglesia dicen que lo tenían todo, pero prefirieron perderlo todo, dejarlo todo, por ganar a Cristo, por ganar al Señor? Y fíjense la tercera, porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Pagará a cada uno según su conducta. En el juicio final de Dios, nuestro Padre pagará a cada uno según su conducta. ¿Cómo hemos actuado nosotros? ¿Hemos vivido realmente como Dios nos lo ha pedido? ¿Cuál será nuestra paga? Si vivimos en guerra, si una persona que aplaude leyes de aborto, de eutanasia, de matrimonios igualitarios, que vayan en contra de Dios, en contra de la dignidad del hombre, ¿cuál será su paga? Una persona que ame más las cosas materiales que a Dios. Una persona que diga, no tengo tiempo para ir a la Santa Misa porque las ocupaciones de este mundo, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto. ¿Cuál será su paga? ¿Cuánta gente prefiere vivir haciendo las cosas del mundo que escuchar al Señor? ¿Cuál será su paga? Yo siempre le digo a las personas que sufren, ¿sí? A los que están enfermos a veces, a las personas que les pasa algo en la vida, y cuando vienen a mí y se me acercan, y me dicen que por qué Dios es injusto, yo le hago la pregunta contraria. ¿Por qué tú fuiste injusto con Dios? ¿Por qué tú fuiste injusto con el Señor? ¿Por qué cuando tú tenías tiempo para ir a la Eucaristía no lo fuiste? ¿Por qué cuando tú tenías tiempo para orar no lo hiciste? ¿Por qué cuando tú tenías tiempo para buscar al Señor? Padre, es que yo ya tengo 2, 3, 4 años haciéndolo. Sí, tiene 2, 3, 4 años haciéndolo. Pero 50, 40, 30 años atrás, ¿qué hiciste? Viviste lejos de Dios. Entonces ahora quieres echarle la culpa a Dios de tus desgracias. Ahora quieres echarle la culpa a Dios de lo que te sucede. Y es ahí donde yo le digo, lee el libro de Job. Job era un hombre que lo tenía todo. Dios le dio permiso al diablo, quien se le pidió para tentarlo, para demostrarle a Dios que Job era un hombre que lo amaba porque lo tenía todo, pero que en la pobreza lo iba a odiar. Dios le dio el permiso porque sabía y conocía el corazón de Job. Y Job, en la abundancia y en la pobreza extrema, en la abundancia extrema y en la pobreza extrema, no dejó de alabar al Señor. Nosotros en la abundancia extrema nos alejamos de Dios. Pero en la pobreza extrema, en vez de acercarnos a Dios, le reclamamos a Dios. Le reclamamos al Señor, le decimos a Dios, ¿por qué me pasan todo este tipo de cosas? Pero no nos damos cuenta que los injustos hemos sido nosotros. Dice la palabra, entonces, pagará a cada uno según su conducta. Dios nos va a dar a cada uno de nosotros según nuestra propia conducta. Por eso, queridos hermanos, preocupémonos realmente por acercarnos a Dios. Preocupémonos realmente por acercarnos al Señor. Preocupémonos realmente por buscar a Dios. Tengamos esa mirada siempre puesta en el Señor. Por eso, tanto la primera lectura como el Salmo nos decía, miren sobre los montes los pies del mensajero que pregona la paz. El Salmo que decía, pero ahora miren, yo soy yo y no hay otro fuera de mí, dice Dios, dice el Señor. Y el Evangelio que nos dice, que Dios le dará a cada uno según su conducta. Es decir, que si nosotros hemos puesto nuestra mirada en Dios, Dios nos va a dar la vida eterna. Pero si hemos puesto nuestra mirada en el Dios de este mundo, pues vamos a recibir lo que el Dios de este mundo da. ¿Qué es lo que da el Dios de este mundo? La muerte. ¿Qué es lo que da el Dios poderoso? La vida. ¿En quién tiene usted puesta su mirada? ¿En el Dios del mundo o en el Dios del cielo y de la tierra? En el que lo creó todo, en el que es. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Digámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. No nos alejemos de Dios, no nos alejemos del Señor. Y pidámosle a Dios
Todopoderoso, que cada día podamos nosotros ganar la vida eterna. Recuerden, este evangelio nos da 3 enseñanzas. El evangelio de hoy nos da 3 enseñanzas. La primera enseñanza que nos da el evangelio del día de hoy es perder la vida por Cristo. Perder la vida es ganarla. Esa es la primera enseñanza del evangelio de hoy. La segunda, la vida vale más que el mundo entero. La vida vale más que el mundo entero. Esa es la segunda enseñanza. Y la tercera enseñanza es que Dios le dará a cada quien lo que le corresponde. Pagará a cada uno según su conducta. 3 enseñanzas nos da el evangelio de hoy. No la olviden, se la vuelvo a repetir. La primera enseñanza del evangelio de hoy es perder la vida por ganar la vida eterna. Perder la vida por Dios es ganarla. Perder la vida por el Señor es ganarla. Primera enseñanza del evangelio de hoy, perder la vida por Dios es ganarla. Segunda enseñanza del evangelio de hoy es la siguiente: la vida vale más que el mundo. La vida vale más que el mundo. Y la tercera enseñanza es: Dios pagará a cada uno según su conducta. Dios pagará a cada uno según su conducta. Así que no olviden, queridos hermanos, esas 3 maravillosas enseñanzas que nos brinda la palabra de Dios en este día. Es perder la vida por Él es ganarla. Perder la vida por Dios es ganarla. Segundo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde a Dios? ¿De qué le sirve al hombre ganar las cosas de este mundo si vive totalmente lejos de Dios? Y tercero, no olviden, Dios le dará a cada uno según su conducta. La pregunta es, ¿cómo es tu conducta con Dios? ¿Cómo es tu seguimiento del Señor? Que la gracia, que la bondad y que la misericordia de Dios nos acompañe cada día y que podamos ser buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden, suscríbete en nuestro canal. Suscríbete en nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones. Darle me gusta. Comparte este enlace para que puedan llegar a muchas personas la reflexión de la palabra de Dios de este día. Estamos haciendo una cordial invitación para aquellas personas que deseen apoyarnos el día 24 del próximo mes de septiembre, sábado. Estamos organizando una actividad para alrededor de unos 800 a 1000 niños, para darles un día distinto, realizar unas actividades, llevarles algunos juegos, darles de comer, hacer muchas cosas. Si alguno desea ayudarnos a hacer su aporte, en la descripción del video encontrarás la información que necesitan, o pueden escribirme a mi WhatsApp, ¿sí? Es más 58 426 170 2150. Pueden escribirme en el WhatsApp y te pones de acuerdo conmigo. También les puedo dejar mi PayPal, medinaeudiseduardo@gmail.com, o Patreon, Padre Eudis Medina. Puedes hacer tu aporte, tu colaboración a través de alguno de estos medios. Dios les pague, Dios les bendiga. Recuerden que cuando hacemos la caridad, reflejamos el amor de Dios. La caridad es el reflejo del amor de Dios. Muy bien, vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. De nuestra dulce y bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga.